El tiempo al ras de las experiencias. Con Albany Lozada y Unai Amenábar. Circuito Éxitos. Bien, amigos, son las 12:39 del mediodía. Vamos a continuar con más de Agenda Éxitos y en esta oportunidad, como les decíamos antes de la pausa, vamos a ocuparnos de un tema que nos parece especialmente sensible, y es que la falta de medicamentos para controlar la diabetes es alarmante. Los pacientes están sufriendo un peregrinar por las farmacias para intentar cumplir con su tratamiento. Y estos fármacos se encuentran en estado de desabastecimiento debido a la gran demanda que se ha registrado en los últimos meses, ya que se ha comprobado que además de para tratar la diabetes, estos están siendo usados para perder peso. Esta situación está comprometiendo el tratamiento de miles de pacientes que lo necesitan para poder llevar adelante una buena salud. ¿Cuáles son las consecuencias de consumirlo sin ninguna indicación para la diabetes específicamente? Bueno, precisamente para hablar acerca de este tema, tenemos con nosotros al doctor Carlos Carrera Boada, especialista en endocrinología, director de Tecnidiabetes en el Urológico San Román, jefe del Departamento de Endocrinología y Diabetes del Hospital de Clínicas Caracas y expresidente de la Asociación Venezolana para el Estudio de la Obesidad. Doctor Carrera, gracias por atendernos. Bienvenido a Agenda de Éxitos. Les saludamos a Albany Lozada y Unai Amenábar. ¿Cómo está? Buenas tardes, Albany y Unai. ¿Cómo están ustedes? Un placer compartir al mediodía a esta hora con ustedes. Gracias por atender nuestra invitación al programa, doctor Carrera. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿De dónde viene este interés por usar un medicamento originalmente para controlar la diabetes, en este caso para adelgazar? ¿Qué hay detrás de esto? Mira, estos medicamentos son medicamentos que tenemos muchos años utilizando. El primer medicamento dentro de esta línea, que se llaman, bueno, un término un poquito difícil, agonista del receptor de GLP-1, pero también popularmente llamado como incretinas, está desde el 2006. En el 2006 salió un primer producto semisintético derivado de la saliva del monstruo de Gila, que se utilizó para el tratamiento de la diabetes, se comercializaba con el nombre de Vieta de Laboratorios Lilly. Uh-huh. Luego vino el producto de liraglutide, que se conoce como Victoza, como tratamiento para la diabetes, del laboratorio Novo Nordisk de Dinamarca. Y luego han salido una serie de medicamentos similares, de manera que no son productos nuevos. Okay. Son medicamentos inyectables. El primero era 2 veces al día, el segundo 1 vez al día, y ahora tenemos unos que son 1 vez a la semana. Estos medicamentos estimulan la secreción de insulina de una manera que se denomina inteligente, es decir, son unas smart drugs, para poner el nombre en inglés como mundialmente son conocidos. Si usted tiene la glucosa en sangre elevada, ellos estimulan la secreción de insulina, pero si tienes la glucosa en sangre normal, es decir, no eres diabético, no estimulan. Por lo tanto, son medicamentos seguros para ser utilizados por los pacientes no diabéticos, ya que no les va a producir hipoglicemia. Okay. Al comienzo vimos un excelente beneficio en cuanto a la reducción de la glucosa en sangre, pero se comenzó a ver que los pacientes comenzaban a perder peso. Evidentemente, la comunidad científica puso su mirada en ello y comenzaron a estudiar ya unos cuantos años después estos mismos medicamentos con dosis más altas. Y que se vio que en los no diabéticos no les bajaba la glucosa significativamente, pero todos comenzaban a perder peso. Y ya tenemos los medicamentos actuales, el semaglutide, el dulaglutide, el liraglutide, bueno, los nombres comerciales casi mucha gente los conoce, sí, que producen una pérdida de peso que en promedio está alrededor del 10% de lo que el paciente inicialmente pesaba. De hecho, ya tenemos algunos nuevos medicamentos que aún no están disponibles para obesidad, pero sí para la diabetes en Estados Unidos, donde la pérdida promedio de peso es del 20% del peso inicial. Es decir, algo que casi que compite con la cirugía bariátrica. Wow. Por lo tanto, estos medicamentos son unos medicamentos originalmente diseñados para la diabetes, pero ya la FDA en Estados Unidos y EMA en Europa, al menos con 2 de ellos, con el liraglutide, que es conocido como Saxenda, y con semaglutide, que es conocido como Ozempic, y en Estados Unidos Wegovy, están aprobados para el tratamiento de la obesidad sin diabetes. Ahora, la pregunta, no es un uso off-label, como se llama, ya están aprobados, pero por supuesto que tiene que ser una práctica
dirigida por médicos especialistas, porque son medicamentos beneficiosos para la glicemia, ayudan a bajar peso, bajan un poco la presión arterial. Cuando se utilizan por largos periodos de tiempo, y tenemos estudios de más de 5 años, disminuyen el riesgo de enfermedad cardiovascular, es decir, el riesgo de infartarse, pero sobre todo también el riesgo de tener un ACV, de manera que son unos medicamentos seguros desde el punto de vista cardiovascular y más bien con beneficios. Claro, la gran pregunta, una de las interrogantes que se nos viene a la mente es, bueno, en primer lugar, ¿eso tiene que ser utilizado por personas que tienen ya unos niveles de obesidad realmente peligrosos para su salud, o cualquier persona que tenga unos 4, 5, 8 kilos de más lo podría utilizar sin ningún inconveniente? Y luego el mercado, digamos, o los fabricantes están en capacidad, porque un poco la reflexión que nos hacemos es que, o lo que se ha visto en los, digamos, en la calle, es que personas que sí lo necesitan para tratar su diabetes no están consiguiendo el medicamento porque, bueno, está agotado en las farmacias. Sí. ¿Cómo está esa relación y hasta qué punto una persona con eso, un pocos kilos de más, tiene que recurrir a este tipo de medicamentos? Excelente pregunta, y te lo voy a poner en el contexto de 2 pacientes, uno que vi ayer en el urológico de San Román en Tecnidiabetes, y otro que vi hoy, justamente en la mañana, aquí en el Hospital de Clínicas Caracas. Ayer una paciente de 83 años me consulta, tiene 3, 4 kilos de más, si podía utilizar los medicamentos para adelgazar. Imagínate tú, 83 años. Y hoy una niña de 13 años, que por lo mismo, y tenía un peso normal, absolutamente normal. Pero bueno, el ideal de belleza hoy por hoy es una línea mucho más delgada de lo que la salud sugiere. Y en ambos casos, evidentemente, de la mejor manera posible, convencimos a los pacientes de no utilizar esos medicamentos porque, uno, no tienen en ninguno de los 2 casos una indicación de utilizarlo, y en el otro lado porque pueden tener unos efectos colaterales. Eso nos lleva entonces a tu pregunta. ¿Cuándo está indicado el uso de estos medicamentos? Estos medicamentos están utilizados cuando la persona tiene obesidad. Es decir, la forma como universalmente lo calculamos es dividiendo el peso en kilogramos sobre la estatura en metros elevada al cuadrado. Es decir, si una persona, por decir de alguna manera, mide 1,60, usted eleva 1,60 al cuadrado y eso da 2,56. Entonces eso lo pone en el denominador, pone el peso en el numerador y lo divide. Si ese número da más de 30, usted tiene obesidad. Okay. Ahí está indicado el medicamento. Pero si tiene sobrepeso, que es un índice de masa corporal mayor de 25, pero en este caso mayor de 27 y tiene enfermedades, por ejemplo, usted tiene diabetes, tiene hipertensión, ya tuvo enfermedad cardiovascular, tiene colesterol, triglicérido elevado, es fumador, sedentario, entonces también califica, de manera que está indicado en pacientes que tienen problemas de salud derivados del exceso de grasa corporal. No es un medicamento para uso cosmetológico, no es un medicamento porque tengo 3 kilitos de más, me voy a inyectar, o que tengo un peso normal, pero quiero estar mucho más flaco, me voy a inyectar, porque pueden tener efectos colaterales y ahí vamos. Okay. Otra cosa, doctor, es la náusea. El medicamento ayuda a perder peso porque hace que el vaciamiento del estómago sea más lento. Por lo tanto, produce una sensación de saciedad o de llenura precoz. Cuando el paciente está comiendo, siente que se llena con raciones más pequeñas y prolongado, de manera que horas después de haber comido sigue teniendo esa sensación de llenura. Por lo tanto, lo único que hace es que lo va a ayudar a hacer una dieta dirigida por un especialista en nutrición, que son los licenciados en nutrición. No acelera el metabolismo, no quema grasa, no cambia el perfil hormonal, lo único que hace es que produce una sensación de saciedad precoz que ayuda a hacer la dieta. Por lo tanto, primer punto, solo funciona mientras los utilizas. No garantiza que después que perdiste peso no lo vayas a recuperar. De manera que deben ser utilizados cuando están bien indicados por largos periodos de tiempo, en general, no menos de un año, y aprovechar en este momento con los cambios nutricionales que debe enseñarles una licenciada en nutrición, que debe apoyar a todo médico que esté trabajando con esto. Muchas veces los licenciados en psicología, que deben ayudarlo a hacer cambios conductuales y, por supuesto, con ejercicio físico, hacer cambios permanentes en el estilo de vida. Así, Albany, le quería dejar una pregunta, ¿no es así, sí, Albany? Antes de irnos a la pausa que corresponde hasta ahora, Unai, y le quería preguntar al doctor Carlos Carrera Aguada, especialista en endocrinología, director de Tecnidiabetes en el urológico de San Román, con quien conversamos hasta ahora,
si este es un medicamento que se expede así nada más, sin prescripción facultativa, o si por el contrario tiene que ser suministrado a través de la recomendación de un médico especialista. De eso seguimos conversando con el doctor Carrera luego de hacer la pausa musical y comercial. Aquí en Agenda Éxitos estamos conversando acerca de los medicamentos para diabetes que están siendo usados para adelgazar y que, como el doctor Carrera hasta el momento nos ha dicho, pues aparentemente no tiene ninguna negatividad en el organismo, pero vamos a seguir conversando con él luego de la pausa. En el Circuito Éxitos, Aditus con el tema Pop Rock. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Llamado para todas las mujeres. Sabemos que tienes el potencial para lograr absolutamente todo. Y en JJ Import Corp estamos para apoyarte. Te ayudamos a cuidar de tu familia, a mantener tu negocio, a cumplir lo que te propongas. Y por eso, en honor al Día Internacional de la Mujer,
tenemos un 10% de descuento para nuestras clientas que puedes aprovechar en los envíos del jueves 9 de marzo y el viernes 10 de marzo. Así que síguenos en nuestra cuenta de Instagram, @JJ_Import para ofrecerte todos los detalles acerca de esta promoción especial para las mujeres. JJ Import Corp, tu aliado logístico. Indescriptible, inigualable, única y deliciosa. Todo eso es lo que me viene a la cabeza cada vez que me tomo una Coca-Cola sin azúcar. Un sabor que te dejará sin palabras. Búscala y pruébala tú también. El sabor indescriptible de Coca-Cola sin azúcar. Y bueno, a ver si tú puedes describirla. No, de ninguna manera. Nueva Coca-Cola sin azúcar, demasiado buena para describirla con palabras. Aumenta tus ventas con BanPlus. Solicita el equipo de punto de venta que necesitas sin importar el tamaño de tu negocio. Visita banplus.com y conoce el catálogo de equipos disponibles de tecnología inteligente, inalámbricos, multiplataforma, del tamaño de tu preferencia, una gran variedad para que puedas escoger el punto de venta que mejor se adapte a tu negocio. Obtén tu equipo o actualiza el que ya tienes solicitándolo a través de www.banplus.com. BanPlus. Hacemos país. Agenda Éxitos. El tiempo al ras de las experiencias. Con Albany Lozada y Unai Amenábar. Circuito Éxitos. Bueno, tema interesante el que tratamos en Agenda Éxitos en esta segunda hora del programa. Son las 12:55 del mediodía y seguimos conversando con el doctor Carlos Carrera Boada, especialista en endocrinología, director de Tecnidiabetes en el Neurológico San Román. Además es jefe del Departamento de Endocrinología y Diabetes del Hospital de Clínicas Caracas y expresidente de la Asociación Venezolana para el Estudio de la Obesidad. Y es que se ha puesto de moda usar medicamentos originalmente para controlar la diabetes, pero en este caso para rebajar. Y nos preguntábamos qué consecuencias tiene. Sin embargo, según la explicación del doctor, incluso compite con la cirugía bariátrica, ha tenido muy buenos resultados en distintos pacientes, pero eso sí, solo se utiliza en personas obesas y, según entiendo, doctor, bajo observación e indicación médica. La pregunta puntual es, ¿la gente acude a la farmacia y puede comprar el medicamento sin prescripción facultativa o esto necesariamente tiene que ser indicado por un médico? Bueno, quedaron algunas interrogantes de la parte anterior que las vamos a tratar de contestar, pero te respondo tu pregunta. Debe ser prescrito por un médico, debe ser dirigido por un médico y supervisado. Y normalmente en grupos que trabajen multidisciplinariamente, donde haya nutricionistas, idealmente psicólogos, donde muchas veces hace falta para ayudar a los pacientes a hacer estos cambios conductuales. Quería insistir en que la indicación es cuando el paciente tiene obesidad, es decir, un índice de masa corporal mayor de 30 o sobrepeso, pero con trastornos asociados, hipertensión, diabetes, etcétera. Si eso se cumple y uno indica el medicamento, hay que tener en cuenta que hay unos potenciales efectos colaterales. Como dijimos anteriormente, ya que enlentecen el vaciamiento del estómago, su efecto colateral obvio es que puede producir un efecto nauseoso. Por lo tanto, la náusea ocurre en el 15% de los pacientes. También en algunos casos los pacientes pueden vomitar, por lo tanto hay que tener a mano los medicamentos antieméticos y muchas veces hay pacientes que no toleran el medicamento. En la realidad, menos del 10%, es decir, el 90% los toleran bien y esas náuseas que aparecen al comienzo van cediendo poco a poco. Siempre se comienza con el medicamento en dosis muy bajitas y poco a poco, bajo la dirección del médico tratante, se van aumentando. Pero hay otros efectos colaterales posibles. Por ejemplo, puede cambiar el tránsito intestinal, producir diarrea o estreñimiento. Y hay un efecto colateral riesgoso, raro, muy ocasionalmente visto, que es la pancreatitis, que es un trastorno que podría ser grave y hay que estar muy pendiente. ¿Quiénes son los pacientes de alto riesgo de pancreatitis? Aquellos que tienen piedras en la vesícula, los pacientes que tienen triglicéridos muy elevados, los pacientes que tienen un hábito de consumo alcohólico exagerado
y aquellos pacientes que en el pasado ya han tenido pancreatitis. En estos casos, uno no debe indicar el medicamento, de manera que tiene que ser supervisado. Sí, yo le preguntaba también con relación al mercado, si hay suficientes medicamentos para atender las dos realidades, la del enfermo de diabetes y la del obeso. Es evidente que, fíjese los números, el 8 al 12%, dependiendo del país, el grupo étnico de la población mundial, tiene diabetes. Este es un medicamento para diabéticos tipo 2, que son el 90% de ellos. Pero el 65% de la población que vive en el mundo occidental tiene sobrepeso y obesidad, de manera que es 8 veces más frecuente la obesidad que la diabetes. Pero si a eso le sumas un porcentaje altísimo de pacientes que demandan el medicamento y tienen un peso normal, es obvio que el medicamento no va a ser conseguido por quienes los necesitan fundamentalmente, que son los pacientes con diabetes o los pacientes con obesidad y que están complicados. Por lo tanto, hay ya una escasez a nivel del mundo. En España, por ejemplo, prácticamente no se conseguía el semaglutida, que es inyectable una vez a la semana. En Colombia lo suspendieron la venta temporalmente. En muchos países se suspendió. En nuestro país, ustedes saben que estamos en una especie de zona gris. Estos laboratorios no están en nuestro país, específicamente el laboratorio Novo Nordisk, que es un laboratorio danés. Por lo tanto, la venta formal en las farmacias no está sucediendo, cosa que garantizaría que los pacientes lo puedan adquirir bajo estricta supervisión médica, con los récipes, y tenemos que se está consiguiendo en muchos sitios, en algunas unidades metabólicas, en algunos sitios, en algunas farmacias de hospitales, pero también, como no, hasta en los bodegones los están vendiendo. Entonces, es algo que es delicado, porque muchas veces sin prescripción médica se expende el medicamento, y bueno, y ahí podríamos tener algunos problemas en esos casos, ¿no? Bueno, doctor, el tiempo se nos fue, delicado. pero sí, es delicado. Bueno, y como decimos siempre que tratamos estos temas médicos, cualquier decisión que vaya a tomar, hágase ver por el médico especialista, porque está viendo todos los efectos colaterales, que a lo mejor no son, como dicen por ahí, no son mal de morir, pero sí genera algún problema, ¿no? Sí. Es un medicamento que cuando está bien indicado, a la paciente es favorable, pero tiene que estar bajo para supervisión del médico, claro que sí, absolutamente. Gracias, doctor Carlos Carrera Boada, especialista en endocrinología. Y señora Lozada, nos toca ya